Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante que les va a gustar y también, bueno, muy actual, no pasa de moda, pues los duelos patológicos. Pero bueno, antes que nada nos presentamos, por favor, Odette, si eres tan amable. Gracias, doctor. Bueno, pues bienvenidos este viernes. Espero, como comenta el doctor, que sea de su agrado el tema, un tema muy importante porque es algo que se repite bastante y que muchas veces no se logra identificar como tal porque pues se patologiza y se puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, a veces entre más tiempo es más difícil de identificar la causa. Entonces, esperamos pues sus comentarios, sus preguntas. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Saludos, espero nos acompañen a lo largo del programa con sus comentarios, preguntas, dudas. Y bueno, de mi parte es todo. Daniel. Gracias. Ahí está. Daniel, si eres tan amable. Muchas gracias, les habla Daniel Ibarra, gracias por estar con nosotros un viernes más. Pues bueno, últimamente hemos estado hablando acerca, por ejemplo, de las depresiones y de las repercusiones. Este tema nos da pauta para darnos cuenta de cómo un duelo no resuelto, o de un duelo, simplemente un duelo, ¿no? Que parecería algo tan simple, tan cotidiano, realmente nos puede perjudicar bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, quédense con nosotros, hagan las preguntas y comentarios que quieran. Bienvenidos. Gracias, Dan. Sí, así es. Bueno, saludo al doctor Gerardo. Y bueno, como bien vieron en la publicidad, que duelos no resueltos o duelos patológicos, y que estos van a derivar en una patología o en las patologías comunes que conocemos o que vemos en los consultorios. Pues bueno, todo deriva de una pérdida que se convierte en un duelo no resuelto y la persona lo va a cargar o lo va a sintomatizar en las diferentes patologías que entendemos. Y bueno, todos conocemos lo que son las fases de los duelos y sabemos que son los famosos 5 pasos hasta llegar allá a la aceptación. Pero bueno, y eso lo vemos tanto en la terapia como en la vida cotidiana, pues con respecto a un duelo reciente. Sin embargo, estas fases de los duelos, digamos que van a estar o pueden estar a lo largo de la vida y atorarnos en alguno de ellos, digamos, un odio en el segundo paso, ese odio hacia algo o hacia alguien que acompaña a la persona toda la vida, quiere decir que ese duelo está atorado ahí, hay un duelo no resuelto ahí y que se manifiesta, digamos, en esa parte de odiar quizás esas figuras maternales, esas figuras paternales, o figuras de autoridad, y bueno, quiere decir que ahí hay un duelo no resuelto, ¿no? El odio, digamos, a los árbitros del fútbol, nomás porque son árbitros, bueno, quiere decir que allá hay un trauma quizás infantil o quizás más reciente y que por eso mismo es que la persona ahí tiene un duelo no resuelto y así manifiesta esa problemática que tiene. Otro duelo también, bueno, la cuarta fase, que sería la tristeza o la depresión. También muchas personas se quedan ahí atorados en la cuarta fase y por eso mismo es que van a conciertos a cantar su tristeza, a cantar su dolor, y por eso se atiborran todos los conciertos de tal artista o tal conjunto y cantan esas canciones tristes, esas canciones, o hasta quizás canciones de odio, también puede haber canciones de odio. Entonces, bueno, por eso mismo es que se manifiesta ahí ese duelo no resuelto, y por eso mismo es que, bueno, la persona, aunque parece que su vida cotidiana es funcional, hace sus cosas, tiene su trabajo, su pareja, su familia, sus hijos, pero bueno, no por eso quiere decir que no tenga duelos, sino que allí puede haber duelos que no son tan sintomáticos, y por eso mismo es que la persona los va padeciendo, hace uso de la famosa catarsis que nosotros sabemos que tanto se puede dar a nivel social como a nivel terapéutico, y bueno, hasta ahí se queda con respecto a la parte de la terapia, ¿no? Así que bueno, por esa razón tan importante este tema para poder identificar duelos que tengamos a lo largo de nuestra vida y que todavía están ahí atorados en alguna de las fases. Y bueno, digamos, reconocerlo, poder llegar, digamos, hasta la quinta fase, que ya es
como tal ya la aceptación de algo, de una realidad dolorosa, ciertamente, de algo que no nos gustó hace tiempo, pero bueno, a fin de cuentas de eso se trata, de poder avanzar y quitarse todos estos duelos patológicos que se tengan, porque no hay necesidad de cargarlos a fin de cuentas, ¿no? Y mucho menos de que se compliquen en una enfermedad o en una psicopatología, pues porque de eso se trata, que que la persona sea funcional y tenga una vida placentera lo más posible, ¿no? Así que, bueno, a ver, Daniel, por favor, puedes continuar. Muy bien. Pues bueno, la lectura que estamos revisando esta semana, El Archipiélago del Dolor, a mí en lo particular, me parece uno de los escritos más bonitos que tiene Juan David Nacio, en primer lugar, por la forma en la que está escrito, y en segundo lugar también porque te invita a la reflexión, te invita realmente a sentir el dolor para poder hacer algo nuevo. No es una lectura que nos deje nada más como a quedarnos en la lamentación, a quedarnos en la tristeza, sino más bien a decirnos que vivir el dolor es algo importante en el sentido de, para poder atravesar estos duelos, hay que saber sentir el dolor, hay que aceptar que estamos viviendo una pérdida, hay que aceptar que sí falleció la persona, que sí nos despedimos de un trabajo, que sí nos mudamos de casa, que esto nos está afectando, que hay cosas que se quedan con nosotros, que hay otras tantas a las cuales vamos a tener que renunciar, y que afrontando únicamente estas pérdidas es como vamos a poder salir adelante, ¿no? Comúnmente hablamos de esto de los duelos no resueltos. Duelo no resuelto. Pues, ¿qué significa eso del duelo no resuelto, no? Recordemos que, como bien estaba nombrando ahorita el doctor, las tan conocidas etapas del duelo que podemos encontrar en libros, que podemos encontrar directamente si hacemos una búsqueda en internet, etcétera. Pero recordemos que los duelos no son así, o que las etapas no se viven 1, 2 y 3, ¿no? A veces 1, 3, a veces nos regresamos un tanto, a veces nos adelantamos, pero al final lo importante es justamente aprender de esta pérdida y resignificar nuestra vida para volver a salir de esta depresión, de esta melancolía, ¿no? Y únicamente lo podemos hacer reconociendo el dolor. Hablábamos programas pasados de estas depresiones enmascaradas, simplemente por no enfrentar el dolor, ¿no? Hacer como si nada pasara, hacer como que pues no me dolió, hacer como que mi vida está bien, y quedarnos guardados ese dolor es al final lo que nos va a enfermar. Entonces, bueno, esta lectura nos invita justamente a que revisemos qué perdemos, a que revisemos qué es lo que nos está doliendo, y que sobre todo que nos pongamos en práctica, o que nos pongamos en marcha para poder salir de este dolor sin prisa, sin carreras, que es un proceso que se va a tener que vivir, que se va a tener que atravesar, y que enfrentarlo o afrontar ese dolor es la única manera en la cual vamos a poder salir de él, ¿no? En muchas ocasiones también aquí mismo lo hemos hablado, ¿no? Esta parte de superar las tristezas, superar las depresiones, no significa que se nos olviden, no significa que se borraron, no significa que hagamos como que no pasó, sino más bien el poder resignificarlas y darle un nuevo sentido para poder tener una nueva vida después de las pérdidas. No, sí se escuchaba un poquito extraño, como sí, a lo mejor un problemita con el internet. Pero bueno, voy a retomar un poco lo que decía Daniel, se me hace muy interesante. Sí, si has leído a Nacio, es uno de los, no sé si se le puede decir, de los autores más comprensibles en cuanto si te vas a acercar a lo que viene a ser el psicoanálisis. Es un, pues, no sé cómo decirlo, es sumamente placentero leerlo y fácil para cualquier persona. Incluso ya lo había dicho anteriormente, creo que todo lo que viene a ser sus libros es, si eres o no psicoanalista o si eres o no psicólogo, independientemente le puedes entender. Si bien no todo, pero sí se le puede entender mucho, mucho en cuanto a sus conceptos. Este, y sí, el duelo no deja de ser un proceso, ¿no? No es un momento solamente doloroso, es un proceso muy, muy particular y singular, ¿no? Como lo somos nosotros, todas las personas, es muy singular. Y como bien lo mencionaba Daniel, a veces
pasas por la primera etapa, después por la tercera, después la quinta, a lo mejor te brincaste todas y llegaste a la final, ¿no? Y no sabes cómo le diste el cierre a final de cuentas a tu duelo. Y eso es precisamente lo que se entiende, ¿no? Que todos tenemos duelos, unos pueden ser más fáciles, unos pueden ser más difíciles, más sin embargo, pues hay que cerrarlos, ¿no? Hay que cerrarlos porque si no se convierte en una herida abierta, no se convierte en una cicatriz y eso que va a derivar pues a una melancolía, una depresión. Entonces eso es lo importante de comprender el duelo. Entonces, dentro de la lectura nos mencionaba que, y bueno, como todos sabemos, el inconsciente es precisamente atemporal. Entonces, ese dolor de repente va a salir, de repente te vas a enfermar y no vas a saber ni por qué. Venía refiriéndolo a un ejemplo. Se muere, no sé, se muere tu perrito, se muere un familiar, no sé, en junio, julio. Y para esas mismas fechas tú te enfermas de una gripe o te enfermas, no sé, de alguna otra enfermedad. Precisamente recae en el mismo día y es eso, ¿no? A final de cuentas te enferma porque hay un pensamiento, hay un sentimiento ahí que no estás reconociendo, más sin embargo el inconsciente pues, te manda esa enfermedad como diciéndote, aquí está, no lo has superado o incluso ni lo superarás. Entonces hay que ir precisamente a trabajarlo con un especialista, un terapeuta, en este caso pues con un psicoanalista. ¿Para qué? Para poder cerrar el duelo que pues está ahí patologizado, ¿no? Entonces es interesante y muy bien, creo que Ed mencionó otro libro, pero este es muy bueno y es muy interesante y se lo recomendamos. Mira, ya se ofreció dedo otra vez. Bueno, ahorita vemos si, si vuelve a agarrar internet. Ya se ofreció dedo. Bueno, ¿qué le hacemos? Ok. Algo importante también a considerar, y como bien lo decían, de que no todos los duelos no resueltos la persona va a saber que los tiene. Habrá, como bien sabemos, el inconsciente es una memoria y todo se queda ahí, todas las experiencias de la persona, tanto los duelos resueltos como los no resueltos, tanto los traumas que se tienen en la vida, los que se resuelven y los que no, siguen estando en el inconsciente. Y por eso mismo es que en ocasiones la persona olvidará estos traumas, olvidará estas pérdidas y digamos que estarán fuera de su memoria, fuera de su problemática común o de su vida cotidiana, pero como bien sabemos, el inconsciente o estos traumas inconscientes, o también microtraumas, no solamente traumas fuertes, sino traumas pequeños que se van acumulando a lo largo de la vida, y que por esto mismo es que la persona los pasa desapercibidos, ¿no? Entonces, habrá situaciones patológicas en lo cotidiano de la persona que van a manifestar estos duelos no resueltos, entre otras cosas otras patologías que pueda haber, tanto puede ser una obesidad mórbida, una ludopatía, enfermedades comunes que se tengan, enfermedades, bueno, tanto puede ser crónicas, también agudas o repetitivas, que también puede pasar esto. Un pesimismo ante la vida también puede hablar de que hay unos duelos no resueltos. Y también, digamos, bueno, el uso de sustancias, como bien sabemos, drogas o alcoholismo, también quiere decir que hay un duelo no resuelto. Ahí está, se necesita esa sustancia para estar más tranquilo en la vida, y por eso mismo es que la persona quizá ya no se acuerde de todo lo que perdió, pero sí necesita esas sustancias para hacer más agradable su vida, y por eso mismo es que se tiene que usar estas sustancias, pero estamos hablando de esos duelos no resueltos inconscientes que se manifiestan de esta manera, ¿no? También esas situaciones de malestar con respecto quizás a situaciones amorosas o a personas de amor o niños, o el odio a los niños también, quiere decir que por ahí puede haber algo que la persona esté refiriendo a un trauma de su vida o de su pasado, y por eso mismo esta importancia de que si la persona tiene estas situaciones de vida, estas problemáticas que parecieran como comunes, que no tienen nada que ver con su vida, que pareciera que su vida es como muy normal,
entre comillas, pues quiere decir de que sí hay algo que la persona ya no puede ver y que esto se va a salir o se va a manifestar en terapia. Pues al fin de cuentas es parte de la terapia el encontrar todo lo que está reprimido, todo lo que está inconsciente, y por eso mismo es la importancia de la terapia para quitarse estos duelos no resueltos, olvidados y o reprimidos, ¿no? A ver, Daniel, por favor, a ver si va todo bien. Ay. Pues bueno, comúnmente cuando pensamos o se nos viene a la mente el duelo, pensamos en la muerte física de un ser querido, pero enfrentamos duelo en diversas circunstancias, como hemos mencionado. Una es la típica, ¿no? La pérdida de la persona amada, pero también vamos a encontrarla en la pérdida de su amor, ¿no? O sea, puede ser que, por ejemplo, yo tengo a mi pareja y mi pareja no es que se muera, sino mi pareja pues dejó de amarme por mil y un motivos que puede haber por ahí un duelo. También hay un duelo respecto a la pérdida de la integridad corporal, como lo que sucede también después de haber afrontado, no sé, un accidente, que hay una amputación, después de una enfermedad médica en la cual también se ve comprometida el físico de las personas. Y también uno del que pocas veces se habla, no es que pocas veces se hable, sino más bien que pocas veces lo identificamos o lo localizamos como para darle la importancia de un duelo, que tiene que ver la pérdida respecto a la propia imagen. Y dentro de esta propia imagen conlleva cuestiones incluso hasta sociales. Esta parte, a veces cuando una pareja se separa, a veces no es que duela, que la persona ya no me quiera o que ya no esté la persona en casa, ¿no? A veces lo que duele es que yo me convierto en la persona dejada, que yo me convierto en el divorciado, y entonces se pierde la imagen que yo tenía a lo mejor de un esposo o una esposa feliz. Pierdo la imagen en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando tenemos un hijo que tiene algún padecimiento, alguna enfermedad, que toma algunas malas decisiones, que hay, por ejemplo, situaciones de drogadicción, y no es tanto que obviamente aparece e interviene por ahí un dolor de que mi hijo haga o deshaga, sino también duele el que yo no sea ese padre ideal que yo había idealizado. Mi hijo, al estar en medio de problemas, duele que me deje o que me derrumbe la imagen que yo tenía de haber sido un buen consejero, de un buen acompañante, la buena figura paterna, etcétera. Y a veces no hablamos de estos duelos, y que a veces no los identificamos, que no hablamos de esos y pensamos que duelo es cuando alguien se murió y nada más, ¿no? Y que es muy común que lleguen a terapia las personas sufriendo este tipo de duelos que ni siquiera se habían imaginado que eran duelos. Que digan, pues bueno, la pérdida de a lo mejor de una ilusión, la pérdida de que no tengo trabajo. No es que no me duela tener trabajo, ¿no? Sino que a partir de ese trabajo yo había desarrollado mi imagen y yo era el licenciado, yo era el jefe, yo era el gerente, y en el momento que me despidieron no me duele no tener el dinero. Tarde o temprano el dinero va a llegar de una o de otra manera, ¿no? Lo que me duele es ya no tener esa jerarquía, la imagen que yo había creado de mí mismo, y que tiene que ver entonces una situación devastadora para el narcisismo, y que el dolor o la herida narcisista son de las peores cosas que podemos estar viviendo. Es de los mayores duelos a los cuales nos podemos enfrentar, porque respecto a los otros en muchas ocasiones podremos aventar odio, podremos decir en esta situación, por ejemplo, de separación, no, pues es que era un infiel, es que era un borracho, cosas así, ¿no? Pero contra mí mismo, además del dolor de la pérdida, también que decirme esas cosas, también que de pronto lanzarme estos desprecios a sí mismo, pues es un dolor todavía más profundo, un dolor todavía más difícil como de trabajar. Y que en estas circunstancias que nos llevan a terapia necesitamos entonces este acompañamiento terapéutico para poder salir de esa situación, ¿no? Porque ya no solo está comprometido la pérdida del otro, sino la pérdida de mí mismo y de dónde me voy a afianzar. Cuando en las situaciones de pérdida, de muerte de un familiar, pues lo que se dice es concéntrate en ti mismo, ve al gimnasio, haz una dieta, siéntete feliz, haz las cosas. Pero cuando ni siquiera yo puedo sostenerme de mí mismo, y el problema también es conmigo mismo, días depresivas que se convierten en melancólicas, donde no vemos salida, y entonces es momento sí de acercarnos a una terapia antes de que esto se agrave, y ser conscientes de que sí existen las soluciones y sí existen las salidas a estos padecimientos depresivos,
llevándolos pues de la mano, ¿no? Con profesionales de la salud. ¿Quién sigue? Ay, a ver, otra vez se ofreció, a ver. Edgar, por favor. Dando cosas extrañas. Sí, también nos iba a decir que hay dos tipos de dolores psíquicos. Nos va a decir que es la, la enfermedad o la muerte súbita también de la persona amada. En este caso nos va a decir que si el dolor existe por medio de la enfermedad, es como vamos a ir quitándole, pues, la libido, en este caso al objeto o al ser amado, ¿no? Es uno darse cuenta de que si está enfermo, posteriormente, pues va a haber la pérdida del ser amado, no va a haber la muerte. Entonces, es una manera si bien de irlo trabajando o bien de irlo descatetizando. Entonces, no es tan abrupta como lo es una muerte súbita, un accidente, ¿no? En este caso, que es uno de los golpes pues más trágicos que pueda haber en cuanto a la pérdida del otro, del objeto amado. Y también nos va a decir que la falta, o sea, lo que se pierde cuando se va el otro es la falta que yo le generaba a él, a la persona amada. No es tanto que yo sea la falta más bien, que él se fue lo que era mi falta, sino que yo soy el que le daba esa falta, ¿no? Y ahí es donde se pierde y donde no sabe qué es lo que se perdió con esta persona amada. Entonces, es parte del proceso y también la diferencia que hay en cuanto a los tiempos. Es, es este, es, es un proceso que cuando la enfermedad llega, pues poco a poco es como irle quitando ese amor intenso e inmenso, no es como irte preparando poco a poco, es como irlo trabajando y más sin embargo existe el dolor, ¿no? Pero ese dolor se va trabajando, no es como en la muerte que llega de un accidente de repente, que se duele el momento, pero hay un algo que no sabes qué es y duele en el cuerpo, duele en el grito, duele en la palabra, lo menciona en la lectura. Y incluso lo hemos visto, si no en películas o en series, cuando se muere la persona, dicen, es que me duele aquí, me duele aquí. ¿Dónde, no? Y precisamente me duele aquí, no sé dónde, pero me duele. Y es eso, ¿no? A final de cuentas, cuando se muere la persona, sí duele, pero no sabemos qué duele. Sabemos que duele en el pecho, sabemos que duele el corazón, sabemos que duele la mente, sabemos que duele el abrazo, sabemos que duele el amor, pero independientemente de eso, no sabemos lo que se perdió, no sabemos lo que duele en sí hasta que ya no está. Odette. A ver, Odette. ¿Sí nos escuchas, Odette? Un misterio. Sí. Ay, a ver, ya. Recemos para que escuchamos a Odette, ¿no? Nomás, otra vez se frició. Pero No. ¿Alguien escucha a Odette? Yo no la escucho. Solo veo que se Ay, frisea. Dios mío. Nomás no se puede conectar. Ay, Odette, pues, ¿qué hacemos? Bueno, esperemos ahorita Estamos en duelo. que Estamos en duelo con Odette. exactamente, porque La perdemos. el ideal de completud del programa se cayó ahorita, así que para que vean pues que también en el presente existen estas cosas. Así que bueno, ay Dios mío, a ver si ahorita vuelve a entrar. Bueno, pues continuamos nosotros. Así que bueno, también es como bien lo decían, esa parte de que la persona quizás no sepa de que tiene este dolor, sino se va a manifestar de otras maneras o con otros dolores, tanto físicos como psíquicos, como bien lo dice Edgar, puede que la persona no entienda el por qué le duele tal parte o manifieste que tiene tal dolor y que sí, digamos,
bien sabemos que el dolor en el cuerpo y en el psiquismo no debe de estar. Las personas cometen el error de acostumbrarse a un dolor y eso es la parte que, digamos, es lo primero que debe de prender como los focos rojos de que el dolor no debe de estar ni en el cuerpo ni en la psique. Entonces, por eso mismo es que la persona, el que aparezca el dolor constantemente o el que se necesite medicamento también para tomarlo y desaparecerlo un rato, descansar de él y otra vez aparezca, pues quiere decir que ahí hay problemas, puede ser que haya un duelo no resuelto y por eso mismo la importancia de que ese dolor, que si recordamos, todos los afectos, a fin de cuentas, son vínculos con el otro y el dolor no deja de ser un vínculo también hacia alguien más, esté o no esté, o esté vivo o esté fallecido. Entonces también por eso mismo la importancia de que no solamente con el dolor es con lo que la persona va a manifestar ese gran amor que tuvo a tal persona, a tal ideal, como bien lo dijeron, a tal imagen que también la persona pudo tener o esa imagen de completud. Entonces, bueno, digamos, también esa parte es importante que la persona sepa que tiene estas pérdidas todavía activadas o estos duelos no resueltos o estos duelos patológicos para que pueda quitarse de eso y poder vincularse de otra manera y con otros afectos que no sea la tristeza o el odio hacia ese objeto que quizás sea infantil o del pasado y que lo pueda cambiar a algo, a un mejor afecto que solamente sean esos que van a dañar a la persona al fin de cuentas, ¿no? Bien decía Nacio de que es un proceso de desamor lo que se tiene que hacer, ¿no? Alguien que ya no está y que se amó mucho, no quiere decir que se tenga que olvidar, como muchas personas creen que sucede o que va a suceder en terapia, de que olvidando al ser querido es como la persona va a dejar de sufrir, eso, ¿no? Sino que se va a disminuir ese amor de alguien que ya no está y que se puede seguir recordando de una manera, bueno, si lo quieren llamar respetuosa, de una manera sin dolor, pues, y que la persona siga teniendo ese vínculo con ese ser amado sin necesidad de que sea doloroso. Ay, bueno, Oded ya se fue en imagen, pues tengo problemas con Oded. Bueno, está manifestando cómo se siente ese dolor y esa angustia de los que están aquí presentes y que no está. Bueno, ahorita vamos a ver si lo recuperamos. A Daniel, por favor, si esto no me habla. Ay, a ver, Oded. Sí, ya. No, creo que no. A ver, ya te escuchas. ¿No? A ver ahí. A ver. ¿No? Bueno, Daniel, por favor, no, creo que no. Ok. Pues bueno, vamos a tener que aceptar el dolor de no tener a Oded en este momento, que ojalá se retome la transmisión, pues, pero pues bueno, afrontar desde justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De aceptar ese dolor y hacer lo necesario, como en este caso que vamos a tener que seguir el programa, vamos a seguir intentando aquí que Oded vuelva a estar con nosotros, pero tenemos que seguir. Entonces, y eso es lo que pasa justamente en este tipo de duelos, ¿no? La persona podrá no estar, me corrieron del trabajo, pero voy a tener que seguir adelante de una o de otra manera. Y quiero retomar, porque mi comentario iba en torno a lo que nos dice Eloína, de que el dolor puede ser tan grande y profundo que resulta indescriptible. Y es que ciertamente, o sea, la vivencia del dolor es así. Y que justamente también Juan David Nacio nos dice, ¿no? Que una de las maneras de no terminar desmoronados es a través del grito. Y el grito no es una palabra, el grito simplemente es el escape de esta acumulación emocional que estamos viviendo y a la cual no le podemos poner una palabra. Pero el tratamiento o la recuperación o al atravesar el duelo sí es a través de la palabra. Porque en un primer momento, cuando pierdo y siento esto tan profundo que es indescriptible, necesito ir sabiendo, necesito ir nombrando qué es lo que estoy perdiendo, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo. Y a partir de ese nombramiento es que podemos hacer algo. Así como lo hemos hablado, no solo en las cuestiones, como en este caso, así el del dolor específico, sino de la angustia, de la ansiedad, en las cuestiones de la adicción,
tengo que saber nombrar qué es lo que me está pasando para poder hacer un algo. Y en este caso, a ver, el dolor como tal, pues claro, duele, se siente, es indescriptible, como dice Loina, pero a partir de eso, bueno, ¿qué perdí? Bueno, perdí a mi compañero, perdí la seguridad en mí mismo, perdí la imagen que yo consideraba de lo que era, perdí mi estatus, y a la hora de ponerle palabras, puedo hacer algo en esta realidad que estamos viviendo y decir, bueno, pues perdí mi cargo de gerente, pues entonces puedo ir a buscar otro trabajo, puedo esforzarme más, puedo empezar a mandar currículums para recuperar mi cargo de gerente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero si únicamente me quedo en el dolor, en eso que no puedo nombrar, se va a volver perpetuo el dolor, porque no voy a poder hacer nada para afrontar este dolor, ¿no? Y que justamente por eso es que siempre sirven estas palabras, o inclusive en un funeral vamos a ver que aún sin saberlo, o sea, no todas las personas que van a un funeral son estudiosos, no son expertos, no son terapeutas, pero el dolor es algo con lo que hemos convivido tanto que de una o de otra manera sabemos también de pronto cómo lidiar con él. Y podemos ver en estos funerales que siempre se aproxima a alguien y lo primero que decimos es además del apapacho, ¿quieres hablar? Porque sabemos que a través de la palabra podemos encontrar, aunque sea un poquito de alivio a este dolor que se vuelve inarrable, indescriptible, y que justamente por eso es algo tan humano el querer acercar y promover que la otra persona pueda hablar y poner en palabras esto que está viviendo, ¿no? Porque es una forma de aterrizar algo que está en el campo de lo emocional, algo que está en el campo de esta situación inconsciente, volverlo consciente para poder hacer un algo. Y de mayor o menor medida y ya de una forma profesional, es justamente lo que se hace en la terapia, el aterrizar estas cuestiones inconscientes a algo sobre lo cual sí podamos hacer algo que podamos tener en cuenta y algo que podamos describir y algo que podamos hacer y transformar ahora sí nuestra realidad, nuestra nueva realidad, ahora sin ese objeto, sin esa imagen, sin ese órgano de nuestro cuerpo que hemos perdido, y tener una vida o empezar una vida nueva, diferente y con un nuevo significado a partir de haber aceptado esa pérdida. Ay. ¿Ya? ¿Daniel? Sí, Aunque no es que se me como que se volvió acá el cortó micrófono, también. pero sí. Edgar, por favor. Sí, pues lo social es un factor importante, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el duelo. Siempre va a ser más fácil compartir tu sentir con alguien, ¿no? Que vivirlo solo. Incluso lo vimos en pandemia, ¿no? Que, que se complicaba lo que vendría a ser velar a los muertos, que bien mencionaba Daniel. Entonces, muchas de las veces estos duelos, que muchas de las personas se les facilita compartirlo, y si bien es independientemente de la religión que profese cada quien, pero el velar a las personas es eso, no es un revivir los recuerdos, los pensamientos, revivir el dolor, revivir las alegrías, incluso muchas de las veces, cuando se están cuando se vela a la persona, se habla de ello, ¿no? Se habla de la persona que era antes de la muerte, lo que nos hacía felices, lo que nos hacía reír, lo que nos hacía enojar, todos esos emociones y sentimientos que se tenían en base a la persona amada. Entonces, cuando sucede este tipo de problemas que no se nos facilita, como el poder velar, o en este caso poder nombrar a la persona, también se imposibilita el duelo, ¿no? Es como un proceso que se mocha, que se corta de tajada. Entonces, esa es la importancia de lo social dentro del duelo, el compartir mi sentir, el compartirlo. Y que con el tiempo hemos visto, y aquí lo menciona Rafael, culturalmente, dice, habla de la cultura. La cultura tiene también mucho que ver en cuanto a que, en cuanto a los tiempos modernos, que hemos visto que la inteligencia artificial aporta, y que también aporta, pero también aporta para lo malo, ¿no? En cuanto a que suben un software
de la persona que ya no está, y esta persona te puede seguir hablando, ¿no? Independientemente que ya no esté viva. Esta persona puede seguirte hablando, y qué de bueno o qué de malo tiene el seguir hablando con una persona que ya está muerta, ¿no? ¿Qué implicación le da ahora a los momentos en los que vivimos, a los tiempos modernos, el que una persona muera físicamente, pero digitalmente siga viva, ¿no? Y que frena a lo que viene a ser el duelo, que lo va a patologizar a tal grado de que va a ser inmortal, ¿no? Va a ser inmortal en lo digital, va a ser inmortal en esto, en donde estamos ahorita nosotros, en la mirada, en la pantalla, mas sin embargo, en lo físico ya no está. Entonces, bueno, son tiempos modernos y tenemos que movernos hacia ese rumbo, ¿no? Tenemos que actualizarnos, tenemos que vivir con todas estas cosas, porque independientemente de la teoría, si nos quedamos con la teoría de hace 100 años, pues no nos va a servir de mucho estos nuevos problemas que lleva la sociedad. Odette o doctor, ya no sé quién siga. Odette, por favor, a ver si ya. Ya. Ay, parece que sí, por fin. ¿Se me escucha? Sí. Sí, yo sí la escucho. Ya. Qué caray. No, no, sí te escuchas, Odette, sí te escuchas. Ok. Sí, pero referido ahorita a inteligencia artificial, proceso de asignación todavía de no está. Entonces, va a favorecer el proceso de duelo, porque es absoluta. Al inicio del doctor, estancamientos entonces, bueno, mentor idealización, grado máximo de este a la imagen, pues marido va a estar el sujeto, pero como resto de la idealización, una melancolización, el duelo, donde puede vivir de muchas maneras, ya es necesario que lo vuelva a hacer. La diferencia y la surgiría de la porque me dejación y desvalorización de no es como No, Odette, otra vez se está exageradamente cortando. presente. Ay, nomás no. Más presente No, en todos. corta. O sea, ejemplo que daba el doctor de que No, bueno, ay, a ver si, ay, Dios, no puede ser. Bueno, para que vean que sí puede ser. Estamos en vivo, ¿qué le hacemos? O sea, así sucede. Bueno, bueno, para escuchar lo que dice Odette, yo creo que lo van a poder escuchar en YouTube, ya cuando se suba el programa el próximo domingo, para que lo escuchen, porque aquí por Facebook no se puede escuchar, pero yo creo que en YouTube con la edición que podamos hacer o los ajustes que vamos a hacer, bueno, ya se puede escuchar bien a Odette, porque sí está diciendo cosas interesantes, importantes. Bueno, ahí me estoy escuchando yo también. Bueno, a invitarlos, pues, hablando de estos duelos, invitarlos a la certificación de especialidad de tanatología clínica y psicoanalítica, o tanatología psicoanalítica,
para que también conozcamos todas estas problemáticas o todas estas teorías desde el psicoanálisis, y también el saber qué hacer con los pacientes en el consultorio, como poderlos ayudar para que resuelvan estos duelos no resueltos, estos duelos atorados que tienen ahí quizás de años y que no se habían dado cuenta que tienen que ver con su problemática actual o su sintomatología actual. Entonces, bueno, la importancia también de conocer tanto la teoría, la técnica, que se van a ver en este curso de tanatología clínica psicoanalítica, con enfoque psicoanalítico, como lo quieran llamar. Así que, bueno, completamente invitados. Bueno, unos comentarios importantes. María Guadalupe dice, ¿será que la poesía y las canciones refuerzan la falta, o será que hay muchos creadores con sentimientos de falta que realizan grandes melodías, poesías y otras obras? Pues las dos cosas. A fin de cuentas, un creador, como siente esa falta, la hace poesía, canción, obras de teatro, lo que ustedes quieran, la pintura, ya poco a poco se va resolviendo, y ya 10 años después fue un éxito la canción y la sigue cantando, que ya no tenga ese sentimiento. Pero sí, el problema no es quien la crea, sino quien la escucha y la sigue escuchando 10 años continuo, y dice, sí, ahí está reforzando una falta, porque cierto que no es terapia, es catarsis solamente, pero la catarsis no va a ayudar a que la persona resuelva su problemática, ¿no? A Guadalupe Cou, saludos, dice... cuando se da el vértigo, también conocido como el síndrome de Meniere, pues sí, es patológico definitivamente, es tanto un síntoma como una patología el síndrome. Entonces sí, se puede interpretar de que a la persona siente que su mundo se está tambaleando, o su mundo se está moviendo demasiado o muy rápido para lo que la persona tiene o cree. Y por esa razón es que se tiene esa sensación de que el mundo se está moviendo, y pues definitivamente es algo, es un síntoma y o una patología. Bueno, pues nomás podemos ver a Oded así. Saludos, Oded, porque pues, nomás no se puede escuchar a Oded. Pues bueno, saludos, Oded. Así que, bueno, pues ¿qué hacemos ahorita? Todavía no me escucho. Está con tema. Mefisto dice, a mí sí me escuchan, pero a Oded no. Pues sí, es que hay algo ahí, interferencias del más allá, qué sé yo. Están censurando a Oded, están reprimiendo a Oded para que vean que también existe. El gran otro algo trae con Oded, que no sé por qué razón. ¿Qué le hizo? Ya nos contará después, Oded, qué pasó por qué se peleó con el gran otro y la está censurando. Bueno, por favor, Daniel, si eres tan amable. Bueno, que el recordar, o no sé si ustedes lo sepan, al menos aquí en la ciudad de Guadalajara, cómo han estado abriendo lo que pues, creo que incluso el nombre es cantina, ¿no? Cantina de despecho, y hay diferentes versiones de lo mismo, y que nos hablan justamente de estos duelos patológicos que socialmente estamos viviendo, ¿no? Y que, bueno, pues si están teniendo éxito y ponen puras canciones dolidas, como aquí nos decía Ama Guadalupe, pues señal que hay muchas personas con este tipo de duelos no resueltos que entonces van y gustan de poderse ir ahí a gritar y echarse unos alcoholes y gritar y desgarrarse la garganta con todas estas canciones, pero ya no se está hablando de lo que hay detrás, ¿no? Y si a nivel nacional está teniendo éxito, pues es que a nivel nacional entonces no estamos sabiendo qué hacer. Y lo hemos venido mencionando en programas anteriores y en estos últimos programas que hemos tocado estos temas acerca de las depresiones y de depresiones enmascaradas, cómo a nivel justamente social y cultural en México no estamos acostumbrados a realmente afrontar estas pérdidas, ¿no? Edgar lo decía en uno de estos programas, tanto así que hasta el Día de Muertos es día de fiesta, como pues que no nos debe de doler la ausencia de nadie, ¿no? Y tanto así que siempre está con nosotros nuestros muertos y les tenemos el altar para que estén con nosotros, y eso es de alguna manera también el no poder desprendernos o el no poder aceptar o renunciar a la pérdida de estas personas, y que a nivel cultural en México lo tenemos muy presente y nos lleva después a tener todo este éxito de las cantinas de desamor, porque justamente a nivel cultural no estamos acostumbrados a la renuncia, ¿no? Quien haya tenido la oportunidad justamente de convivir con personas de otras latitudes van a ver cómo esto de las pérdidas se ve tan diferente, que en México nos cuesta tanto trabajo desprendernos de las personas, de los objetos. Incluso lo veo como en México tienen mucho éxito
por ejemplo, ya sean bazares, ya sean tianguis, ya sea lo que se conoce como los productos de nostalgia. Nos sigue hablando de lo mismo, de una incapacidad de desprendernos de las vivencias del pasado. Si bien es cierto que, por ejemplo, bueno, eso ya es en Estados Unidos, pero si bien es cierto que Disney está lleno de niños, ¿cuántos adultos no desean ir a Disney por lo mismo? Una nostalgia o el no podernos desprender de, yo les decía hace ratito, de esta imagen que tenemos, que a veces no somos conscientes de este duelo, no podernos desprender de esta imagen infantil, de estos deseos infantiles de decir, vaya, el lugar más feliz de la tierra, yo quiero estar ahí, cuando pues bueno, a lo mejor uno hasta ya ni siquiera cabe en los carritos, ¿no? De la montaña rusa, de la montaña rusa, porque están pues diseñados para niños pequeños, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo desprendernos, y aquí lo interesante es, ¿por qué nos cuesta trabajo? Pues porque es una parte de nosotros. Inclusive cuando hablamos y decimos y señalamos que la pérdida es de esa persona que se murió, no solo es la persona física que se muere, sino que se desprende o se lleva una parte también de nosotros, nuestros deseos, nuestras expectativas, los deseos que teníamos sobre la persona, nuestros amores. A veces incluso hasta duele perder a los enemigos. Entonces, ¿cuántas veces no odiamos a una persona con todo el corazón y le dedicamos tanto de nuestro psiquismo, tanta de nuestra libido, que cuando esa persona ya no está, también nos duele la pérdida de ya no tener a quien mentarle todos los días o despotricar contra esa persona, ¿no? Porque es una parte de nosotros la que se encuentra perdida en ese momento. Tenemos que aprender a sanar y a afrontar esas pérdidas para poder, como les he mencionado en estos argumentos, el poder desarrollar una nueva vida para mí, aún con la falta de esa persona, aún con la falta de eso que se desprendió de mí y se fue. Al final tenemos que afrontar que sí, hay una cicatriz en nosotros porque algo se perdió, sí va a haber el dolor de ese familiar, de esa abuela, de ese noviazgo, porque claro que dolió, pero al final esas son las cicatrices, es una señal de que algo sucedió, pero no tiene por qué seguir doliendo, ¿no? Y de eso se trata justamente el poder afrontar y el poder atravesar de buena manera todos estos duelos y que no se vuelvan patológicos. Edgar. Sí, sí, Daniel. La verdad, a mí se me hizo muy interesante algo de la lectura y que si bien ya lo sabía, es diferente leerlo, ¿no? En cuanto a en cuanto a que en las películas, en la vida, en todos lados, cuando se muere la persona amada, se va a la cantina, se va al hoyo, se va a querer morir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se vive en desmesura, ¿no? Porque lo que dice aquí Nacio, dice, aquel a quien amo es quien me limita. El amado representa un límite, representa mi límite en este caso, ¿no? Y se los voy a leer porque se me hizo muy interesante y dice, el amado representa un límite, representa mi límite, así, no solo el amado me da a mí una imagen segura, consistencia de mi realidad y hace tolerable mi insatisfacción, sino que representa también el freno a la desmesura de una satisfacción absoluta que no puedo soportar. En una palabra, el elegido, en este caso el amado, al que calificamos de amado, pero que se puede ser por lo mismo odiado, temido o deseado, representa mi barrera protectora contra un goce que considero peligroso, aunque aunque lo sepa inaccesible. Lo que la muerte del otro entraña esencialmente en la muerte de un límite. Por ende, el trabajo del duelo es la reconstrucción de un nuevo límite. Entonces, es eso, ¿no? A final de cuentas, mi límite es ese amado que cuando ya no está, se borra. Y es por eso que cuando se borra, nos vamos a los vicios, nos vamos de juerga, nos vamos a todos estos a extralimitarnos, porque eso era lo que era la persona amada, una barrera que nos imposibilitaba el goce, que nos limitaba, que no por el limitarse quiere decir que no nos deje hacer nada, que no nos, no seamos nosotros, sino que nos limita
el desborde, ¿no? El desborde y también pues el goce, la locura y todo lo que conlleva. Entonces, esa parte se me hizo muy interesante para las personas que a veces vemos las películas y decimos, pero pues si nada más se murió, ¿por qué se suicidó? Si nada más se murió, ¿por qué se hizo drogadicto? ¿Por qué se hizo alcohólico? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué es eso? ¿No? A final de cuentas es un duelo, este, que no se trabajó y aparte de que no se trabajó, pues se perdió el límite. Te está peleando el gran otro, bien sabes por qué. Bueno, gracias, Oded. Ya terminamos, pues. Así que, nomás di adiós, Oded, ahí para despedirnos. Daniel, por favor, despedida, pues así, como Curly de los tres chiflados, así como yo, ¿qué hago así? ¿No? Bueno. Pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Hay que vivir el duelo de no haber tenido el día de hoy los comentarios de Odette, pero aquí los esperaremos entonces el próximo viernes. Gracias por sus participaciones. Feliz fin de semana. Edgar, por favor. Nos vemos la próxima semana, espero tengan un muy bonito fin de semana y pues bueno, aquí de duelo con Odette, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Ya la perdonará el gran otro, ya, porque puede ser. Bueno, para provocar un poquito de nostalgia ya en Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, miren, fíjense bien, la librería Paidós, fíjense, ahí está, y el problema es que ya no está aquí, la librería Paidós del fondo de la avenida Santa Fe. La extrañamos mucho, así que bueno, ya no está, hay que aceptar la realidad, así que ¿qué le hacemos? Pues esperemos vuelva otra vez, es la famosa librería Paidós de la avenida Santa Fe. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Odette, muchas gracias Daniel, muchas gracias Edgar, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escribió, bueno, Eloína Navarro, Ma Guadalupe, Marcos Arias, Mefisto Félez, Guadalupe Cobuo, ya Las, Pedro Chaires, don Guillermo Soria, Luis Antonio Wences, y ya, muchas gracias por sus comentarios, ahí aparecieron aquí en la pantalla. Bueno, para que escuchen el programa completo con los comentarios de Odette en YouTube, el domingo sin falta aparece, ya se va a escuchar mejor. Y bueno, esperemos ya la siguiente semana, que es nuestro último programa antes de vacaciones. Así que también es para que nos escuchen y ya despedirnos de manera decente antes de vacaciones y Odette se despida y escuchemos a Odette como debe de ser. Y bueno, para que no tenga pesadillas Odette posteriormente, así que nos quedamos acá con todos friciados en el tiempo y en el presente por no tenerla. Bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, invitados a la certificación y bueno, gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias y adiós. Luego. Gracias.